Buenas noches, hermanos, hermanas. Una alegría nuevamente estar en esta antepenúltima clase del diplomado que nos permite conocer un poco la diaconía hacia la creación. Vamos a comenzar orando. Ya estamos un poco más de la mitad de los que estamos asistiendo a la clase y seguramente hora peruana estaremos conectándonos el resto en el transcurso de los minutos. Vamos a iniciar orando como siempre, que el Señor nos permita iniciar y terminar con conocimientos que nos ayuden a seguir adelante en este trabajo de labor diaconal hacia la creación de Dios. Oremos un momento. Gracias Dios por este tiempo especial que tú nos das para poder, Señor, congregar a un grupo de hermanos y hermanas, tanto del Perú como fuera de ella, Señor, hermanos que nos acompañan desde República Dominicana, Jamaica, México, Señor, y que gustosos están compartiendo durante más de un mes ya este curso, Señor, este diplomado que nos permite conocer y poder indagar también temáticas importantes para nuestra propia labor eclesial, nuestra labor personal, Señor, y la responsabilidad que tenemos hacia el planeta que tú nos has dado. Permite, Señor, que los conocimientos adquiridos el día de hoy sean de mucha bendición para nuestras vidas y podamos juntos y juntas, Señor, agradecerte por todo lo creado, pero también, Señor, pedirte perdón por todas aquellas cosas que a través del pecado, las injusticias, la muerte, la maldad, Señor, destruimos en todo aquello bello que tú nos has dado. Señor Jesús, permítenos reflexionar, permítenos indagar también, Señor, y permítenos actuar en acciones necesarias e importantes para la obra y la vida de este planeta, Señor, que gime cada día, que se lamenta, Señor, de todo lo que el ser humano hace de forma egoísta y destruyendo lo hermoso que tú nos has dado. Pedimos, Señor, tu dirección y compañía de inicio a fin. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén, amén, amén. Bien, tenemos a nuestro hermano Jorge, quien va a compartir también hoy día el- la clase que corresponde hoy día. Nuestro hermano Rolando nos va a dar la última clase y a Jorge nos explicará seguramente. Y bueno, Rolando es profesor universitario, me parece, ¿no? Entonces, lo han agarrado por ahí del cogote para hacer algo y creo que no ha podido hoy día conectarse, pero entendemos, comprendemos eso y sabemos que el Señor a través de Jorge también va a compartir importantes conocimientos que esperemos sean de mucho provecho para cada uno de nosotros y nosotras. Adelante, Jorge. Adelante, hermano. Un abrazo, bendiciones. Gracias, hermanos, hermanas. Un gusto volvernos a reencontrar por este medio. Bueno, hoy día vamos a seguir un poco con la conversa de la vez anterior. Como se recordarán, bueno, nos quedamos con la idea de poder seguir compartiendo algunas cosas, sobre todo los caminos del agua un poco. Pero bueno, pensando un poquito, queríamos compartir algo en diferentes miradas, ¿no? Hace un tiempo queríamos, al menos desde Paz y Esperanza, desarrollar una suerte como de perspectiva sobre cómo relacionamos nuestra espiritualidad con el hecho de conservar la naturaleza y acompañar a la población indígena en este largo proceso. Entonces, bueno, una de las cosas que empezamos a pensar, trabajar, era la idea de cómo pensar esa espiritualidad desde los pueblos, desde nuestros pueblos, esta mirada del buen vivir o el vivir bien, en un contexto social, pero también en muchos casos que colisiona a veces con algunas creencias, visiones de la iglesia o de algunas iglesias. Entonces, una de las cosas que hemos ido reconociendo juntos y el movimiento indígena ha conocido desde hace ya mucho tiempo, ha vuelto a revalorar, es esta importancia de algo que un movimiento grande indígena que se llama Alcoica, que es una suerte de federación de la cuenca amazónica, de federación de federaciones de la cuenca amazónica, ha rememorado una idea, dice el volver a la maloca.
Hay un investigador, se llama, o se llamaba, hace poco ha fallecido, Valdemar Espinosa, un gran historiador, eh, discípulo de Basadre y de otros historiadores famosos de nuestro tiempo, de Barcárcel, y él le ha gustado mucho la historiografía. Y entre las cosas que llegó a encontrar era que en la antigüedad, al menos los pueblos amazónicos, siempre que tenían una fiesta, una celebración, alguna actividad, una asamblea, lo que fuera, siempre decían, claro, cada uno en su idioma, volvamos a la maloca. La maloca es este espacio que ven acá en la diapositiva, que es una suerte como de casa grande. En la mayoría de pueblos es gigantesco, en muchos casos no tiene ni siquiera paredes, en algunos sí. Entonces, la mayoría de casos eso era el espacio, el principal espacio de encuentro, de diálogo. Era también un espacio que simbolizaba la unidad en medio de muchas divisiones y de muchas peleas a veces entre grupos, siempre el espacio de encuentro, ¿no? Con los años, ese espacio de encuentro entró el diablo. Entraron los españoles y cambiaron el sentido de lo que queríamos o conocían los pueblos indígenas porque significaba volver a la maloca. Para los españoles, ir a la maloca significaba ir a cazar, a buscar indígenas para esclavizarlos, ¿no? Entonces los españoles hicieron popular esta idea en la Amazonía, vamos a la maloca, con la idea justo de esclavizar a las poblaciones indígenas. Con los años, entonces, el movimiento indígena ha reivindicado esta idea. Bueno, como sabemos, el diablo significa hacedor de división, ¿no? Y de muerte también. Entonces, creo que una buena cosa, una bonita cosa es que aquel que busca dominar a otro, aquel que busca sojuzgar al otro, aquel que busca dividir aquello que está unido, justamente esa acción, por decirlo así, diabólica, tiene que ver mucho justamente con esta situación de cómo vemos la espiritualidad. La espiritualidad de los pueblos indígenas es una espiritualidad que nos busca volver a la naturaleza, volver a un Dios, a ese Dios no conocido, ¿no? A ese Dios que es el que es decir, el que no puede ser nombrado, el que no puede ser encasillado, el que está en todos y se mueve en todos y en todos es. Es decir, que no vive o no está o no se puede encasillar en cuatro paredes, que no puede estar encasillado en templos hechos por manos de hombre, ¿no? Porque Dios no vive en esos espacios. Si recuerdan, en la Biblia también esa versión que es muy bonita, vino un gran terremoto y ahí no estaba Dios, vino una gran tempestad y ahí no estaba Dios, y así una serie de hechos, y en una suave brisa, ahí estaba Dios, ¿no? En esa suave brisa que no genera miedo, que no genera temor, sino que genera una búsqueda que nos ayuda a ubicar en la calma, en la tranquilidad, esa espiritualidad que a veces hemos desechado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que predicamos es parte del ritual y de la tradición y del dogma. No predicamos al Dios vivo, no predicamos al que es, no predicamos a Yahvé, a Jehová, sino que predicamos a un Dios que hemos encasillado y hemos enclaustrado y al cual lo utilizamos para A, B, C, X motivo, comúnmente, lastimosamente, muy personal y que nos lleva simplemente a generar más división y no justamente esa unidad en la diversidad. Y tal vez aquello que nos une más es esa misericordia y esa verdad y esa justicia y esa paz de que alma del Salmo 85, ¿no? Son una unidad. La misericordia, la verdad, la justicia y la paz son una unidad, ¿no? Una unidad que es justamente la que nos muestra el Espíritu de Dios y la que hace que de la tierra pueda brotar la justicia y pueda brotar también una tierra que da fruto, ¿no? Eh, la sanación, la sanación personal, la sanación de un pueblo, la sanación de la tierra misma que clama justicia, justamente se puede dar cuando se unen estos cuatro elementos, ¿no? La misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Son parte de una unidad que nos lleva justamente a volver a Dios, ¿no? Porque somos uno en Él. Entonces, por ahí, como quien dice,
ahí está el asunto, ahí está el meollo, esa teología de la búsqueda de Dios, de ese Dios no conocido, que es el que nos debe ayudar a ir a reinterpretar aquellas cuestiones que podemos ver hoy en día y que son justamente todos esos baluartes de injusticia que lastimosamente nos dominan. Bueno, para hablarles un poco de literatura, a los que les gusta la literatura, se acordarán de José María Arguedas, ¿no? Hay una parte donde dice, yo no soy un aculturado, ¿no? Y hace una frase que es muy emblemática, dice, no, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrestre y humana, todos los grados de color, de amor y de odio, urdiembres y sutilezas, símbolos utilizados, inspiradores. En técnica nos podrán superar y dominar, no sabemos hasta qué tiempo, pero en arte los podemos obligar a que aprendan de nosotros y lo podemos hacer incluso sin movernos de aquí. Esa parte ya no es tan teológica, pero sí tiene que ver mucho con algo que hablábamos en la anterior sesión. Nos han enseñado a discriminar lo propio, ¿no? A pensar que lo propio es algo negativo, que la espiritualidad, el conocimiento de nuestros ancestros no tiene un sentido real, ¿no? Pero valga verdades, la ciencia va descubriendo que muchas cosas que antes hablábamos que eran demoníacas y espiritistas, se han dado cuenta que tienen un asidero científico, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos en la sesión anterior, ¿se acuerdan? De que hay árboles que se comunican y tienen un wifi que es mucho más avanzado que el nuestro. Eh, Se ha descubierto hace unos meses, o casi un año, que hay una suerte de hongos que conectan a algunas variedades de árboles unos con otros. Y justamente en base a estos hongos que viven debajo de la tierra, los árboles y muchas plantas se conectan unas con otras y se comunican para poder enfrentar determinadas situaciones, enfermedades, plagas, y también incluso para ser muy solidarios. Los árboles guía o los árboles muy grandes, en muchos casos dan ciertos nutrientes a árboles más cercanos y débiles, ¿no? Entonces, estas creencias de que, el bosque tiene vida y que además se comunican unos con otros y que hace muchos años se pensaba que era una suerte de animismo, una suerte de cuestión diabólica, perversa, de pensamientos oscurantistas, bueno, ahora la ciencia ha descubierto que sí, hay un nivel muy alto de comunicación, como lo hay en verdad en toda la creación. Entonces, importante esas dos precedentes, tanto teológicos como de conocimiento y un poco de revalorar lo nuestro para poder entender lo que viene luego, que en verdad es triste. O sea, digamos, no es nada alegre ver algunos datos y recordarlos, pero son datos que tenemos que ir anotando, porque lastimosamente en los últimos años hay quienes están buscando deshacerse de algunos incómodos datos, ¿no? Que no quisieran ver, algunos terraplanistas o personajes que por ahí quieren convertir la ciencia y el conocimiento en algo que realmente es absurdo, ¿no? Y tal vez también por eso en la Biblia se dice, mi pueblo sufría por falta de conocimiento, ¿no? Eh, a fines del año 2018, una ONG muy conocida, WWF, sacó un informe que tal vez debería ser un informe que todos deberíamos leer, se llama Planeta Vivo, ¿no? Y en este se dice, bueno, entre un montón de información, y para nuestro caso, para América Latina, que las especies, ¿no? Las principales especies de mamíferos, reptiles, peces y otros animales, en los últimos casi 50 años, ¿no? Se han desaparecido en un 89%. O sea, imagínense, hemos hecho una masacre, un genocidio, un ecocidio, ¿no? Bárbaro, salvaje. En menos de medio siglo hemos acabado con miles de especies en nuestro planeta Tierra, ¿no? Y justo en estos días estaba viendo una pequeña conversa para tratar de que pongan los países llamados desarrollados un poco de plata para seguir salvando lo poco que nos queda de planeta. Y aún así no quieren, a pesar de los miles de millones de millonarios, o ya no, decir millonario ya es poco, decir multimillonario todavía es poco, ahora son ya no sé cómo lo llamaremos, pero son personajes que solamente una persona puede tener
el capital suficiente para mantener un país durante unos varios años. Mm, la Amazonía, también menciona este informe, está siendo destruido, ¿no? Enfermedades y contaminaciones. Es más, esta última gran em, suerte de pandemia que tuvimos es producto de esta situación. Y antes había una pandemia, cada 100 años había una, ¿no? Por ahí. En esta ocasión ya hemos tenido dos pandemias en un tiempo récord y se avecinan supuestamente nuevas pandemias en tiempos mucho más cortos. O sea, se habla, algunos dicen que dos, tres, cuatro, cinco pandemias por cada 100 años, lo que nos lleva a pensar hacia dónde nos estamos dirigiendo como humanidad. Otro dato interesante y bueno, un poquito más cercano, por decirlo así, en la Amazonía hay cerca de 49 millones de hectáreas, ¿no? Eh, pero de estas, digamos, ya hay como 15 millones de estas hectáreas que son áreas protegidas y 7 millones de estas son concesiones forestales, ¿no? Pero 3 millones de estas son tierras ya colonizadas para ampliar la frontera agrícola, es decir, de lo poco que nos va quedando ya de espacio territorial, está habiendo un proceso muy, muy grande en que, por cierto, muchas iglesias europeas están reaccionando y están hablando de un movimiento que se llama un movimiento contra el acaparamiento y apropiación de tierras, algo que Mariátegui hablaba a comienzos del siglo XX, ¿no? El problema del Perú, el problema de nuestros pueblos es el problema de la tierra, decía, ¿no? Entonces se adelantó un poco más de un siglo a un problema que ahorita cada vez es más visto, ¿no? El monopolio de la tierra. ¿Por qué la tierra es tan importante? Porque la tierra tal vez es el bien económico más duradero en el tiempo. Es decir, cualquier factor económico es siempre ambivalente, sube, baja, se mueve, ¿no? Pero la tierra, ¿no? Siempre es un factor económico estable en el tiempo. Entonces, entre más espacio territorial yo pueda controlar, tengo un poder político, económico más duradero, más sostenible, ¿no? Por eso se habrán pensado por qué los imperios trataban de sojuzgar tanto espacio territorial. No era solamente por los recursos en sí mismos, sino porque en general es el bien económico más estable a largo plazo. El problema, sí, claro, es mantener el control. Siempre el control va a ser el problema de cualquier imperio, ¿no? Porque nunca existe el control total. Nunca se va a poder tener algo así, ¿no? Pero bueno, el 15% ya del territorio nacional, hace ya más de 12 años, se decía que unas 19.000 hectáreas, 19 millones de hectáreas de territorio estaban ya concesionadas a empresas mineras, ¿no? Hace 12 años. Luego de eso no han querido actualizar los datos porque yo ya me imagino que debemos haber pasado al cuarto del territorio nacional, lo cual es preocupante en el caso peruano, ¿no? O sea, un cuarto del territorio nacional, incluido zona andina, amazónica y costera, ya concesionado a terceros, ¿no? O sea, ¿dónde? También ese tema de la soberanía, ¿dónde queda, no? La FAO, también otro informe importante sobre los pueblos indígenas y la gobernanza del bosque, ha sacado otro informe que tal vez en el 2014 hay que buscarlo, es muy, muy importante tenerlo o conocerlo, ¿no? Porque nos habla de una tasa de deforestación en nuestras zonas amazónicas, ¿no? Que está creciendo. Hace ya 10 años hablaba de que estaba creciendo en cantidades enormes, ¿no? Se está doblando o casi triplicando en muchos casos, ¿no? Y esa, digamos, pérdida de bosques está generando que cada vez más podamos tener una emisión cada vez más grande de CO2, es decir, menos bosque, más CO2, ¿no? Más contaminación a nuestra atmósfera, ¿no? Bueno, de estas emisiones, muchas de ellas, bueno, gran parte de ellas están dadas por vehículos, ¿no? Vehículos de todo tipo, y en general, en verdad, por la producción petrolera en gran escala, que es la principal fuente de energía, pero al mismo tiempo de contaminación. Am, y volvamos al tema de la espiritualidad indígena, ¿no? Hace unos 3 años hicimos una conversa sobre la espiritualidad indígena y el cuidado de la creación de la casa común, y una hermana de la congregación Laurita, Judith Patiño,
Caguamán, que es docente y hermana de esta congregación, nos contó una cosa muy interesante, ¿no? Que en el mundo Achuar, los árboles y los animales son nombrados como el Iwanch, la manifestación del Arutam, la boa, el búho, el venado, el tigre, es decir, animales que de alguna forma u otra son como guías en el mundo natural. Y nos contaba en su investigación, en su acercamiento a los pueblos Wampis, que en las entrañas de la tierra, para el pueblo Wampi, existía o existe el Nuncuy, la madre tierra, que se relaciona con la mujer, ¿no? Que es dueña de la chakra, el Ajá Huaynín, el espacio sagrado, íntimo, de fecundidad, donde se siembran los cultivos, se aprende a curar, se aprenden los cantos sagrados, el anén, los sueños, se ayuna para que el Nuncuy nos dé buenas cosechas, ¿no? Es un desafío, dice, y para la iglesia es un desafío entender esa religiosidad, esa cosmovisión, esa cosmovivencia, nos decía la hermana, ¿no? Eh, este pueblo, el Ashuar, el Wampis, el Ahuajún, que forman el gran pueblo nunca conquistado, el gran pueblo jíbaro, eh, ven en el Iwanch, en el árbol grande, la manifestación sagrada, ¿no? De la realidad y la espiritualidad de un pueblo, ¿no? Eh, entonces, les quiero dar esto como un pequeño ejemplo de espiritualidad porque la hermana Judith es una persona que durante muchos años ha vivido entre estos pueblos jíbaros en la zona nororiente del Perú y desde su propia visión como religiosa ha podido entender o podríamos decir, desenredar desde la visión occidental, en su visión de persona occidental, ha podido desentrañar un poco de la lógica, digamos, de toda esta visión del uso de la tierra, del uso de la creación, del uso de esta casa común y ha podido entender, junto con la población indígena, varones, mujeres, niños, que hay una suerte de relación de lo femenino y lo masculino que se combina con la visión de la tierra, de los roles, de las visiones sobre lo que hay que hacer para preservar la vida misma, ¿no? Y mucho del pueblo jíbaro, el pueblo Ashuar, Shuar, Candoche, Aguajún, que forma el gran pueblo jíbaro, tiene esto como una visión. Es interesante que ellos tienen muchos cantos. Entre esos cantos están los anem. Los anem sagrados son los cantos sagrados. Y para aquellos que les gusta también un poco de averiguar, las neurociencias han encontrado que determinadas notas musicales, que determinada música en determinados tonos y en determinada secuencia constante puede ser sanadora, ¿no? Oh, miren lo que acaba de descubrir las neurociencias, que ya lo sabían las poblaciones indígenas durante tantos, tantos siglos atrás, ¿no? Y es que los principales cantos sagrados comienzan en la cuna, cuando los pueblos indígenas, igual que en verdad, valgan verdades, los pueblos occidentales, en lo poco de humanidad que a veces le queda al mundo occidental, canta esas bellas canciones que solo las mamás pueden cantar, nos recuerdan justamente cómo somos y de dónde venimos, ¿no? Somos tan diferentes, yo les quiero contar una pequeña anécdota como para matizar la noche. ¿Ustedes creen que todos los bebés cantan igual o lloran igual, perdón? ¿Ah? ¿Ustedes creen que los bebés lloran igual? Ustedes dirán, no, un bebé llora, otro, otro, ¿no? Los bebés del pueblo jíbaro, en muchos de los pueblos jíbaros, cantan en tres tonadas. Si ustedes ven a un bebé que ha recibido desde muy pequeño los cantos de su mamá, van a notar que llora muy distinto a un bebé occidental o un niño también del pueblo jíbaro que de repente ha tenido cantos no de su pueblo, sino ya occidentalizados, pero un bebé que realmente ha recibido el canto de su familia y que ha seguido la costumbre, va a encontrar que el niño siempre llora en tres notas. Y literalmente es una cosa bien muy llamativa
ver a un niño pequeñito de meses o de un año llorando en tres notas musicales. Es una locura, es como que viviéramos en otro planeta. Pero bueno, en verdad todo pasa por una cultura, ¿no? Como los ingleses que dicen que los perros no dicen wow, dicen wof, wof, ¿no? O en otras culturas, ¿no? Cada cultura, según su oído y su propia forma de entender los sonidos, entiende, percibe los sonidos con cierta naturalidad, como los olores, ¿no? Los olores, los sabores, las sensaciones, el tacto, nos ayudan a reencontrarnos con nuestros seres. No sé si se han dado cuenta, y eso es muy clásico también, eso sí, en la cultura occidental, que a veces para sanarnos queremos hacer la sopa de la abuela, ¿no? ¿Por qué queremos comer la sopa que nos preparaba la abuela? Porque nos acerca en olor y en sabor, nos acerca a aquello que sentíamos que nos hacía sentir bien. Y no solamente eso, sino que si ustedes saben un poco de la formación de los huesos y los dientes, todos los huesos, los dientes y nuestra propia base neural y también nuestra propia base de lo que le llaman eso que está al centro, no recuerdo la palabra, pero que genera la sangre en nuestro cuerpo, ¿no? Eso que genera casi todo el espacio vital que le da vida a nuestro cuerpo y genera la sangre, que a algunos les gusta chupar en el caso de los huesitos de pollo, ahí está acumulado toda la base de la alimentación que nosotros teníamos de que éramos bebés. Y cada vez que alguien se enferma, recurre a esos nutrientes que hay en nuestros huesos y en la base de nuestros cartílagos para tratar de recuperar la salud. Y la sopa de pollo de la abuela no solamente nos recuerda en olor y en sensaciones ese bienestar que buscamos, sino también eh, nos hacen volver a aquellos elementos básicos de la nutrición que están en nuestros huesos y en la base de la creación de nuestra sangre y que ha ido creando nuestras células madre. Entonces, no es por gusto. Esa búsqueda de las plantas sagradas, de los cantos y del árbol grande, es esa búsqueda de reencontrarnos con aquello que se creó, que se rompió cuando comimos de la gran manzanita. Ustedes saben un poco que la manzanita no es una manzanita literal. Bueno, espero creer que ustedes no creen que es una manzanita en sí mismo, sino es el símbolo eh, de aquello que me produce placer inmediatamente, es decir, aquello facilista, aquello que puedo coger, agarrar y tomar para mí de manera individualista, ¿no? Y todo aquello que me causa placer inmediato, pero que no es sostenible en el tiempo, es decir, que no genera comunidad, que no genera unión, que no genera bienestar a largo plazo, es simplemente algo que genera desunión, es algo que rompe mi relación con la naturaleza y con Dios, porque es una sola relación. Entonces, en el Génesis, al matar esta relación de bienestar total, de vida plena, ¿no? Justamente lo que matamos es nuestra relación con la naturaleza y nuestro conocimiento y nuestro respeto a a la naturaleza, ¿no? Cuando Caín mata a Abel, ¿no? Cuando el creador de animales mata al productor agrario, ¿no? Porque saben que uno criaba ganado y el otro se dedicaba al campo. Cuando se rompe esta relación, sigue rompiéndose la relación de la naturaleza y de los seres humanos unos con otros. Y ahí viene ese gran Babel, ¿no? Esa ruptura que luego, simbólicamente en la Biblia, eh, vuelve a ser renovada, ¿no? Con el Espíritu Santo, el Espíritu que se movía sobre las aguas, viene y rompe con ese Babel. Y en medio de los apóstoles, ¿no? El Espíritu de Dios cae como lenguas de fuego y viene una reunificación, viene un tiempo nuevo, viene una renovación. Entonces, el Espíritu de Dios nos lleva nuevamente a congregarnos, a poder unirnos a esa iglesia que en general no es un espacio de cuatro paredes, es nuestra relación con todo lo creado, es nuestra relación con esas buenas nuevas a toda la creación, a todo lo creado, a toda criatura, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos de volver a esa gran maloca que nos urge volver.
¿no? Para que este mundo sea estrado de los pies de Dios y podamos volver a una tierra y cielos nuevos. Pero por ahora, en vez de cielos y tierras nuevas, lo que estamos haciendo es una destrucción completa de los cielos, la tierra y las aguas y de todo lo demás también. Aquí les estoy presentando en esta diapositiva es algo que yo creo que todo ser humano, eh, judío, griego, esclavo, libre, palestino, israelita, pro Trump o pro quien sea, o Milei o quien fuera, debería entender, conocer y aprender, ¿no? Porque es ciencia pura y yo creo que nadie lo puede rebatir a menos que tenga menos de un dedo de frente. Em, Hace muchos años, en verdad ya desde el siglo XIX, ¿no? Empezaron a hacerse una serie de investigaciones sobre los límites que tiene el ser humano y la creación y todos los seres que poblamos este pequeño mundo, que es toda una cosa impresionante porque no hay otro igual en el universo. Hay un hermano que está escribiendo en el chat, dice: Francisco, justamente en Moyobamba encontré con agrado un centro cultural donde se resalta nuestra identidad y el reconocimiento a la diversidad y la riqueza amazónica. Mis padres decían nuestro árbol genealógico. Sí, muy bien. El gran árbol, cuando volvamos al gran árbol, el gran árbol, el árbol de la vida que se nos quitó, ¿no? El árbol del bien y el mal es el que conocimos, pero el árbol de la vida es el que hemos perdido, ¿no? Al que no tenemos acceso porque justamente estamos haciendo lo que vamos a ver acá. Se habla por hoy en día de que hay 7 límites en el planeta, o sea, 7 cosas que no deberíamos exceder, ¿no? De esas 9 cosas, eh, de ese árbol del bien y el mal que no debimos haber comido y que nos lo estamos comiendo completo con todo y raíz, son 9 cosas que los estamos aniquilando. De esas 9 cosas, 6 ya las transgredimos completamente, es decir, ya excedimos los límites, eh, eh, digamos, que el planeta podría aguantar. Nos faltan 3 por acabar y si acabamos con los 3 que faltan, simplemente no va a haber planeta viable, es decir, nuestro planeta va a entrar en una muerte ya no tan lenta, sino en una muerte catastrófica, completa, total, absoluta y muy, 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 muy triste. Entonces, debemos ver, debemos tratar de entrever qué hacemos como, digamos, la sal y luz de esta tierra para poder ser sal y luz. En los años 60 salió un informe muy interesante sobre la situación del planeta. De ese informe nacieron muchos de los informes posteriores que dieron pie a que en las Naciones Unidas se creara esta suerte de agenda común en las Naciones Unidas sobre lo que hoy día es la COP, ¿no? Que es la cooperación de las partes, es decir, el encuentro de todos los estados del mundo, o la mayoría de ellos, para poder decidir qué hacer con el planeta para conservarlo, ¿no? Lastimosamente eso ha terminado un poco en el tintero, pero en los años 70 el Consejo Mundial de Iglesias creó un gran encuentro mundial, ¿no? Con con tirios y torreollanos de todas las visiones de iglesia, para tratar de entender cuál era el papel del cristianismo en medio de la crisis ambiental que ya se hablaba en los años 70. Ahí quedaron una serie de grandes retos, digamos, para las iglesias en general, sin ningún tipo, digamos, de miramiento de qué exactamente creían, ¿no? Y decían que teníamos que volver a ser uno para tratar de pensar por lo menos el tener un planeta viable, ¿no? Y lastimosamente podríamos decir que ya más de 40 años, casi 50, y no tenemos ahorita un planeta viable. Lo que tenemos es un planeta que cada vez gime más de dolor, ¿no? El cambio climático, la pérdida de la integridad de la biodiversidad, como veíamos hace un rato, acabamos de acabar en los últimos casi 50 años con más del 80% de la creación misma. em, Estamos acidificando los océanos, es decir, estamos creando una acidez en los océanos que lo están haciendo
cada vez menos sostenible para preservar la vida oceánica. Estamos agotando el ozono que nos queda y que nos protege de los rayos cósmicos que evita que muramos todos, ¿no? Estamos acabando con el ciclo del nitrógeno y del fósforo, estamos cada vez más acabando con la poca buena agua dulce que podemos tomar sin temor a enfermarnos o morirnos en un no muy largo plazo. Estamos cambiando el uso del suelo en vez de para sus fines naturales, para fines de explotación a gran escala, siguiendo al dios Mamún, al dios de la ambición. Estamos contaminando con productos químicos y estamos liberando nuevas entidades de productos que nunca habían existido en el planeta, mm, combinando cosas impensables, incluso ahora ya que ni siquiera solamente existen en nuestro planeta, sino también fuera de él. Estamos creando aerosoles en la atmósfera muy imaginativos y que están generando también un cambio de la estructura misma del aire. Eh, de todos estos 9 límites planetarios, 6 ya los hemos pasado, ya estamos excediendo los límites del cambio climático, los hemos excedido. Hemos perdido la integridad de la biosfera en su equilibrio más básico, hemos acidificado la mayoría de océanos, el ciclo del nitrógeno ya es quién sabe Dios qué, el cambio de uso de suelo en casi todos los espacios naturales más estratégicos para la sostenibilidad del medio ambiente ya prácticamente están al borde de entrar en una crisis ya insalvable totalmente. Y la contaminación química y liberación de nuevas entidades es algo fenomenal, ¿no? El uso del agua dulce está próximo a ser transgredido y hay una gran tendencia a una, digamos, presión cada vez más calamitosa sobre todo lo demás que nos queda. Aunque parezca casi apocalíptico, eh, bueno, realmente es terrible. Ya, esos son los 9 límites planetarios, ¿no? Luego se la voy a pasar al PPT para que lo puedan ver con calma, ya para no. ¿Qué dicen? ¿De qué se trata ese mapa? Ahí lo pueden, ahí están, ahí se lo están espoleando arriba. ¿Qué son todos esos puntitos de colores verde, rojo, anaranjado, azul, celeste? ¿Qué son? Movilidad de los barcos, dice. ¿Perdón? Movilidad de los barcos. Movimiento de los barcos o ¿sí? Exacto. Así es el movimiento en tiempo real. Este mapa yo lo saqué de internet en tiempo real hace una hora y son todos los barcos que se están moviendo. Lo que está en color blanco son los mares. Lo que se ve en color plomo son los continentes. Y todas esas cositas que están ahí dando vueltas por todo el planeta son los miles de millones de barcos que hace una hora están dando vueltas por todo el planeta. El 80% de ellos, ¿para qué creen para qué creen que son? Tienen dos finalidades principales. ¿Cuál creen que son? Transporte de comercio. Pesca. Ajá, para transportar y comerciar y para, bueno, transportan y comercian en sí, como dice, petróleo, pero muchas otras cosas. También extraen, son extractivos y también son de transporte. Extraen, sobre todo peces, muy, muy variados, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Se darán cuenta, además de los espacios del África y el Océano Atlántico y Pacífico, en el Atlántico, nuestro mar, así como el Atlántico, están muy llenos, ahí realmente son especies marinas, porque nuestro mar, sobre todo el Pacífico, es muy rico en biodiversidad. Entonces extraen cantidades enormes. Nosotros tenemos un acuerdo comercial con Japón, por ejemplo, hasta el 2050, si no mal recuerdo, para llevarse miles de millones de toneladas de nuestro pescado, ¿no? Igual pasa ahora con China, con el cual tenemos un acuerdo comercial sin precedentes por el cual extraen miles de millones de toneladas de peces.
Les voy a dejar, hay otros tantos links muy parecidos en los que pueden ver el tráfico aéreo, el tráfico marítimo, etcétera, pero el marítimo tal vez es el más impresionante. Estamos generando una forma de comercio sin precedentes en la historia del mundo. Desde hace más de 50 años, estos círculos comerciales, lo que hoy día le dicen las nuevas rutas de la seda, son mucho, 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 mucho más rápidos que hace 100 años, y el nivel de extracción y acumulación y un uso indescriptible en desechos, es decir, la mayoría de lo que se extrae acá y se comercia no es utilizado más de una vez. Es decir, se usa y se bota, se usa y se bota, se usa y se bota, se extrae, se usa y se bota, se extrae, se usa y se bota, sobre todo lo que son plásticos, que son derivados del petróleo, y el nivel de acumulación de basura, así como de riqueza, va quedando, bueno, la riqueza en pocas manos y la basura en las manos de los más pobres. Eh, Eso es, hermanos, hermanas, un poco lo que les quería comentar. Y ahora sí, yo quisiera un poquito más de comentarios, preguntas de parte de ustedes con respecto a esta suerte como de... Muy interesante la explicación que nos está dando, porque así también nos hace reflexionar y pensar en la otra realidad que es el mercado en el océano, cómo nuestros océanos son impactados. Sí, Sí, decía hermano. estaba comentando en relación a lo expuesto, profesor, nos hace reflexionar porque es una mirada diferente hacia el océano, ¿no? Así como ahora se está visibilizando y conociendo todo lo que acontece en la Amazonía, pero nuestro océano también es un rol muy importante porque afecta el clima, la fuente alimentaria, ¿no? Pero cuando usted nos está comparando, por ejemplo, el mapa, en, en mi mente está al 100%, ¿no? Dándole la explicación, el por qué tenemos la playa más contaminada aquí en Marques, en Callao, pero a la vez también seguimos en la preocupación, ¿no? ¿Cómo dar solución a todos ellos cuando bajan nuestros congresistas ahora aquí? A Márquez, por ejemplo, están bajando esta semana, ha bajado Patricia Chirinos, esta semana ha bajado la congresista Oré hoy día. Entonces, ¿por qué están bajando cuando nos dicen que van a solucionar nuestra agenda ambiental, cuando han votado en contra de la Comisión de Pueblos Originarios Afrodescendientes de Ecología y Medio Ambiente? Entonces, ¿cómo queremos solucionar? ¿Cómo queremos decir basta a todo ello? No basta solamente, si bien es cierto, es muy importante y relevante el evento que se está tratando ahorita en esta COP allá en Brasil, en Belén, pero considero que desde acá, invoco también acá el pastor Albocó, ¿no? Y agradecemos el evento que se está pidiendo hacer, los talleres, pero considero que entre todos tenemos que hacer una acción conjunta, no sé si un pronunciamiento, no sé, es importante visibilizar todo lo que pasa, la realidad, lo que acontece en los diferentes lugares ahorita que estamos sufriendo estos impactos, ¿no? Porque no basta las reuniones internacionales, a veces quedan en la agenda. Sí se visibilizan los temas, es importante. Pero ahorita nosotros también en esta semana, por decir, en este mes del marco de la COP, necesitamos pronunciarnos. Nosotros necesitamos visibilizar cómo nos está impactando, cómo está sufriendo nuestra salud, nuestros pobladores, nuestros pueblos y nuestro ecosistema. Muchas gracias, muy interesante el mapeo, se lo podría compartir. Muy agradecida. Gracias, hermana. Sí, siempre cuando uno conoce o recalca algo, o cuando vive luchando por la vida, siempre nos gana la desesperanza, ¿no? Pero tal vez la mejor forma de enfrentar la desesperanza es siendo parte con los árboles grandes. Árboles chicos y árboles grandes solamente pueden crecer cuando un árbol se acompaña de otro. Nunca deben estar demasiado cerca, como Pablo no podría estar muy cerca de Pedro a veces, ¿no? Porque como que el señor del trueno, Pedro, se paraba peleando, ¿no? Pero los árboles cuando mantienen su distancia y cada uno utiliza su don, y esos dones se aprovechan bien y se congenian unos con otros,
y vamos haciendo esa amalgama de cristianismo y somos iglesia, es decir, vamos uniéndonos en medio de las divisiones y haciéndole frente al diablo, al hacedor de división, podemos tener más fuerza para reunir más voces y justamente hacer causa común por el reino, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta es amalgamarnos un poco más. Somos pocos, pero esos pocos, esos 12 deben convertirse en 70 y esos 70 deben convertirse en muchas voces que sigan pasando la posta, ¿no? Pasando ese conocimiento hasta que todos seamos uno, ¿no? Mi pueblo sufría por falta de sabiduría, pero también mi pueblo, el pueblo nuestro, el pueblo de todos nosotros, de nosotras, nos llama a buscar cómo cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Mientras la gente no cambie su manera de pensar, no cambie, como dicen en Centroamérica, la jupa, no cambie en la cabeza, la forma en la que ven las cosas, no se les mueva esas ideas tan fijas que a veces tenemos, tan tradicionales, tan dogmáticas, y aprendamos a ver la realidad con nuevos ojos, con un corazón de carne, no vamos a poder ponernos en los pies de los demás, en los zapatos de los otros, ¿no? Entonces hay una ruta que trascender, que nos va a trascender a todos nosotros, pero que en la cual tenemos que darla como esos mandamientos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para que esto poco a poco pueda ir cambiando. No sé quién más quisiera hacer algún comentario, alguna perspectiva ahí que pueda compartir. Tal vez alguien nos quiera comentar cómo está ahí haciendo su propia lucha ahí desde donde está. Alejandro nos dice, sí, sí, podemos compartir la diapositiva, sí. Disculpen que no me di cuenta que no estaban pasando. Ahí las estoy pasando poquito a poco nuevamente para que las vayan viendo, pero igual les voy a pasar el link eh, y el archivo para que lo puedan ver. Aquí también incluso puedo poner el compartir para que todos lo puedan tener. Y lo voy colocando acá por si acaso para que no me olvide luego. Ahí queda, mientras que alguien tal vez se anima a compartir alguna experiencia o algo que ha podido entender o que le ha nacido con lo que hemos podido dialogar el día de hoy. Por cierto, los animo a aprender a trabajar en Canva. Ya veo que varios de ustedes están conectando al archivo, lo cual significa que varios de ustedes sí conocen este programa, el Canva. Es muy bueno para intercambiar, compartir información. Entonces los animo a poder aprovecharlo, ¿no? Y también le estoy pasando el archivo. Oh, no me permite compartirlo como PDF, lo voy a poner como PPT, a ver. Bueno, luego por medio de Eduardo se los paso, de repente porque mi conexión está un poco inestable, no logro hacerlo, pero luego les paso por medio de Eduardo todo el PPT completo, ¿no? Entonces, vayamos pensando entonces en esto, hermanos, hermanas. Yo creo que hoy día cada iglesia, cada hermano, cada hermana está llamado, sean pastores, profesores, líderes de cada una de sus iglesias, a pensar este tema. Hermano, y ¿cómo está Jorge? Francisco Buenas, molestando. ¿Qué tal? gracias, gracias. ¿Habría de repente pequeños ejemplos de comunidades o países? Antes te mencioné de Moyobamba porque me gustó este museo que está a 2 cuadras. Creo que me lo recomendó un pata tuyo, que es mi pata, Roger Mendoza, y fui, y me gustó mucho porque había pinturas de las etnias, se hablaba mucho, se resaltaba mucho del pueblo. Creo que por ahí se puede comenzar, ¿no? O sea, creo que todo ser humano debe amar primeramente, debe tener una identidad con sus raíces, con su cultura, con sus antepasados, ¿no? Creo que valorar nuestra historia nos enriquece como pueblo, como ser humano, ¿no? Ahora, no sé, yo he conocido ahí
como te dije la vez pasada, me gustó el trabajo de vida, que es como está haciendo algunas cosas. Yo no sé, creo que escuché alguna vez, no sé si en Paraguay, Uruguay, ciertas comunidades que trabajaban mucho con tenía un plan de mejora, ¿no? En la, ciertas comunidades este, que trabajaban mucho con el cuidado claro, un poco aisladas también de la civilización, pero que trabajaban mucho tratando de mejorar algo, ¿no? Pero hay cosas que pudiésemos hacer. Yo me pregunto, pequeñas cosas, claro, individualmente y en comunidad o en iglesia podemos comenzar, tanto en la ciudad o en el campo, de repente podemos tener unas fórmulas de poder hacer algunas cosas. Yo el día 6 de diciembre, que creo que es sábado, quiero ir a Chancay con un grupo de hermanos para trabajar ahí con niños, pero también que es un sitio saliendo de Chancay de 10 minutos, se llama Papa Libre, es un sitio de muchas carencias, para variar, en el Perú, saliendo de ahí nomás de Chancay. Pero parte de la agenda del programa tiene que ver con sembrar árboles, ¿no? Es un sitio que hay poca agua, pero estoy viendo ahí una serie, por ejemplo, de tipo de árboles que pudiesen en esos arenales, de repente, eh, eh, quiero al menos comenzar con una cuadra, media cuadra, y que sean árboles frutales que sirvan también a la comunidad, ¿no? Pero creo que hay que comenzar con pequeñas cosas, ser atrevidos para que nos sigan, ¿no? Nos sigan. Creo que ahí la iglesia, el creyente debe ser eso, lo que tú resaltas mucho, de ser luz y sal, pero no que quede solamente en en la nómina, sino en la práctica, ¿no? Eh, de impulsar esto, ¿no? Y de comenzar a hacer, ¿no? Sí, de repente lo clásico siempre ha sido tratar de sembrar algo, ¿no? Lo responsable sería sembrarlo y tratar de cuidarlo, ¿no? Pero podemos hacer pequeñas cosas en la casa, ¿no? Por ejemplo, se han dado cuenta que compramos el pan y siempre nos dan una bolsa nueva, o vamos al mercado y cada cosa ahora la encierran en una bolsita. Ustedes se acordarán, no sé, la mayoría al menos que tienen más de 30, que cuando íbamos al mercado todos íbamos con una sola bolsa y ahí metían todo, pero ahora lo meten cada cosa en una bolsita. Yo creo que entre menos reusemos, mejor. Y entre más cosas podamos volver a utilizar, mejor. Yolanda, tienes una pregunta, sí. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, doy gracias al Señor por esta oportunidad y por escucharle, hermano, ¿no? Sí es cierto que, ¿cómo se llama? Que nosotros, siendo luz, tenemos muchas acciones en base a nuestros dones que tenemos, ¿no? Que Dios nos dio los dones. De repente para compartirles, por ejemplo, que yo radico en un anexo muy cercano que pertenece a La Oroya, y nosotros hemos iniciado juntamente con las acciones de incidencia, de presentar propuesta, de una serie de cosas frente a la problemática de la contaminación del aire y sus impactos en la salud. Entonces, un grupo de personas hemos iniciado con, ¿cómo se llama? Con un proyecto que le llamamos ¿cómo se llama? La forestación, ¿no? La recuperación vegetal, porque nuestros suelos son muy afectados, seriamente afectados, ha sido por la actividad económica, la metalúrgica, ¿no? Y como usted dice y como dice el hermano que nos ha antecedido, se puede hacer poco a poco. Nosotros hemos iniciado ya hace 25 años atrás y justamente esto, ¿no? Rescatando la tecnología ancestral. Esa tecnología ancestral
con la construcción de las terrazas de formación lenta, por ejemplo, las zanjas de infiltración, y más esto, la construcción de las hochas y la plantación, principalmente plantas nativas. Entonces, hasta la actualidad ya tenemos nosotros 25 hectáreas que hemos avanzado, y un grupo mayormente de la tercera edad y de diferentes, ¿cómo se llama? Grupos religiosos. No solamente, bueno, yo soy agente de la pastoral católica, ¿no? Pero de otros grupos, ¿no? Y creo que los hermanos también, algunos de la red Uniendo Manos, ya conocen nuestra experiencia, ¿no? Y también agradecemos porque en los momentos difíciles nos han ayudado, nos han reforzado, si se quiere decir, con su ayuda de presupuestos, y creo que eso no, nos permite uno, por ejemplo, de darme la facultad, la autoridad, si se quiere decir, para poder exigir al Estado, para poder exigir al sector privado, a fin que ellos tienen que cumplir sus responsabilidades, ¿no? Y no podía darle tiempo a que me dijeran, ¿acaso tú plantas un árbol? ¿Acaso tú haces eso? No, no podían agarrarme por ese lado, por ejemplo, ¿no? Y por el otro, las luces, y yo le llamo las caricias del Señor, que tenemos ahora plantas que nunca hemos conocido, aves de diferentes aves, y asimismo también animalitos que no, nos alegra, nos anima, ¿no? Y creo que sí, hermano, muy bien con el diagnóstico que nos ha dado, y poco a poco sí, pues, ¿no? Poco a poco, y también dentro de este espacio, ¿cómo se llama? Rescatar esos valores de la búsqueda del bien común, todos por igual, todos los valores que tenemos que tener, ¿no? Y ese cariño de nuestra madre naturaleza, nuestra Pachamama, que estamos, si se quiere decir, minimizando sus dolores, fuerte, dolores de parto, que le quiero decir, frente a esas agresiones que ha sufrido por la actividad económica. Ahí me quedo, y disculpa que me he extendido. Muchísimas gracias. No, perfecto, perfecto, hermana. Yo también les he puesto algunas ideas de lo que ustedes, los últimos que han participado, les podríamos decir. Yo creo que es muy, muy importante que la iglesia, si tiene un comedor, la iglesia, católica, evangélica, cual fuera, en ese comedor se enseñe, por ejemplo, a consumir los productos nuestros. En vez de consumir ese yogur milquito, que no, o yoguritos chiquitos, o esas galletas, aprendamos a valorar una nutrición sana y saludable, porque entre menos, por ejemplo, un plátano, la cáscara es biodegradable, pero desde ese yogur artificial, su plástico no es biodegradable, ¿no? ¿Cuál alimenta más? ¿Qué es más alimenticio, la galleta o una manzana? ¿No? Algunos incluso, si hablamos de precios, son más económicos que el otro, pero preferimos el que se come y se compra rápido. ¿Por qué no enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas en la iglesia? ¿Por qué no enseñamos en el comedor de nuestra iglesia a comer sano? ¿No? Y al comer sano dejamos de hacer ciertas cosas, ¿no? Claro, la cultura de solamente usar una vez y botar. ¿Por qué no enseñamos a nuestra iglesia a reciclar? ¿Por qué no convertimos las latas y los desechables en productos que podemos reutilizar en la iglesia para hacer maceteros, por ejemplo, ¿no? Y en esos maceteros ayudarle a los niños a poner plantitas que puedan recuperar, por ejemplo, el saber de nuestros pueblos con respecto a plantas naturales. ¿Por qué no podemos sembrar en un maceterito valeriana, manzanilla, cositas que de repente conocemos, u otras que de repente la muña? Yo recuerdo que yo sembraba en maceteritos más o menos grandes, sembraba quinoa y me salía una barbaridad de quinoa, ¿no? Quinoa negra, quinoa blanca, quinoa roja, kiwicha, cañigua, ¿no? ¿Por qué no volver a revalorar todo eso que es mucho mejor, ¿no?
reutilizar. Entonces, como seamos prácticos, ¿no? O sea, podemos hacerlo incluso aprendiendo a cuidar nuestra propia salud, ¿no? Yo sé que es difícil, ¿no? Porque la televisión nos bombardea y el televisor es el mejor predicador, o la radio, los medios de comunicación, el internet, mucho más, nos bombardea con, si no haces esto, eres menos, ¿no? Por eso al idioma de nuestros pueblos le decimos lengua y no le decimos idioma, pero es idioma. A la cultura de nuestros pueblos le decimos eso es incivilizado, ¿no? Cuando en verdad a veces es mucho más avanzado. Las matemáticas de los incas eran mucho más avanzadas, igual que los egipcios eran mucho más avanzadas que las matemáticas de lo poco que hemos recuperado, porque los imperios destruían todo conocimiento y dejaban ciertas cosas y se apropiaban de la mayoría de cosas. Entonces, ¿cómo recuperamos o revaloramos lo nuestro? ¿No? ¿Cómo recuperamos o revaloramos lo nuestro para que, como decía nuestro amigo Arguedas, al menos de nuestro conocimiento, cómo hacemos más concursos de arte, pintura, en la que se revalore lo nuestro, cómo nuestros materiales de los estudios bíblicos para la escuela dominical revalora en vez de cuestiones europeas, de hermanos misioneros muy buenos ellos, pero eh, ¿no? ¿Por qué no valoramos lo nuestro para el conocimiento y la enseñanza, ¿no? El uso de los colores, de las versiones propias de lo nuestro. Nos cuesta revalorar lo nuestro porque nos han enseñado a discriminar, a cholear. Que no cholea al otro no avanza. Muchas veces creemos que es eso, ¿no? No progresamos si no desechamos, no al viejo hombre, sino a la cultura nuestra. Y en la Biblia lo que se hace es desechar al viejo hombre, desechar aquel conocimiento que nos aleja de Dios y de nuestro prójimo, que nos divide de nuestro prójimo. ¿Cómo aprendemos a tener un corazón diferente, ¿no? Entonces, hermanos, tarea para la casa: menos plástico, más uso de lo nuestro, más revaloración de lo nuestro, quitémonos esos clichés de que lo nuestro es diabólico o es negativo. Hermanos, como si tu canto, tu arte pueden alabar a Dios, que lo alaben justamente revalorando con su música cosas como las que hemos conversado, ¿no? Si tú produces prédicas, si tú produces educación, produce algo que nos ayude a valorar nuestra creación. Es urgente, es necesario, eh, sumamente más que antes, ¿no? Y que eso nos puede ayudar a crear un canto. Si tú eres psicólogo o psicóloga, cómo pensamos el bienestar social a partir del bienestar personal, pero uno que nos ayuda a crear unidad, ¿no? Grupos mm, como le llaman, grupos de autoayuda y ayuda mutua, ¿no? Para vencer esos traumas entre personas de la tercera edad, entre jóvenes, entre profesionales, entre niños, niñas y adolescentes, como que creamos redes de adultos mayores, redes de jóvenes, redes de profesionales, que se ayuden unos a otros a hacer trabajos colaborativos para pensar qué hacer. Hacemos una suerte de pequeños laboratorios, ¿no? Eclesiásticos, donde nos unamos para hacer laboratorios para crear, para pensar conocimientos, para crear materiales, canciones, para producir cosas que nos ayuden a producir no para el mercado, sino para nosotros mismos. Cocinar para nosotros, vender cosas para nosotros que nos hagan ser más humanos y menos artificiales, menos como Darth Vader y un poco más para tratar de ser más nosotros como humanos, ¿no? Eh, Eso, hermanos, hermanas, con eso yo ya entonces termino, a menos que alguien quisiera añadir y aparle algo aquí al asunto de lo esencial y nutritivo para la vida y el buen vivir. Ustedes y todos nosotros estamos llamados a un buen vivir, a vivir plenamente como seres humanos, porque somos hijos del rey y los hijos del rey no pueden estar consumiendo cosas artificiales que matan la sangre, nos engordan y nos terminan convirtiendo en algo más que huitzazapas, sino en tremendos consumidores del dios Mamón, ¿no? Entonces, rebelémonos, hagamos nuestra gran rebelión alimenticia, nuestra gran rebelión, nuestra gran revolución
del consumo y del no consumo y de la no discriminación, porque si nos seguimos discriminando y viendo lo propio como algo inferior y esa galleta como algo superior, vamos a seguir matándonos a nosotros mismos y un ataque cardíaco es lo más próximo que nos espera. Pero bueno, eso hermanos, hermanas. Entonces, antes que a la creación le dé un ataque cardíaco y muera de diabetes, igual que nosotros, tratemos de hacer algo para ser una iglesia renovada que se renueva cada día a la figura de la plenitud de Cristo, ¿no? Para crecer tanto en conocimiento como en ese cuerpo y en ese gran cuerpo personal y grupal que es esta gran iglesia a la que estamos llamados hasta que todos seamos uno. Eso, hermanos, hermanas, yo los dejo entonces, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y la próxima sí va a estar el doctor Rolando Pérez. Gracias. Ustedes Muy para bien, recalcar todo. si podemos tomarnos una foto contigo antes de que te retires, sería agradable. Tal vez si todos podemos prender nuestras cámaras y tomarnos una foto contigo del recuerdo. ¿Será posible? Por favor, prendamos nuestras cámaras y de esa forma llevarnos un recuerdo con nuestro hermano Jorge. ¿Les parece si contamos hasta 5? Y vamos a hacer una primera captura. A ver. 1, 2, 3, 4. Y den su mejor sonrisa. 5. A ver, vamos a ver si salieron todos. Tomamos una más por si acaso. Por favor, falto yo. Y hay algunos que han sonreído tarde. Vamos a tomar otra más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Hermanos, hermanas, entonces muchas gracias. Hoy día no, hoy y el próximo lunes no vamos a tomar asistencia porque ya los que estamos creo que somos los que ya sabemos que participamos desde el inicio, ¿no? Entonces ya tenemos el registro establecido, así que no se preocupen. El próximo lunes, no se olviden, la última clase con nuestro hermano Rolando Pérez y estaremos concluyendo. Él nos va a traer temáticas sobre la incidencia, es decir, qué cosas se pueden hacer, cómo hacerlas. Me parece que va a ser bastante interesante lo que nuestro hermano Francisco Iberico hoy día nos ha tratado de animar a hacer, ¿no? Entonces, eso va a ser importante también. El archivo que después nuestro hermano Jorge nos va a pasar, se los paso por el grupo, no se preocupen, y estaremos también agradecidos a todos ustedes por su participación y presencia. Gracias, hermanos. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y estamos, como dicen los venezolanos, vamos para adelante. Vamos para adelante. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego con todos y todas. Buenas noches, gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, pastor, hermanos, hermanas. Gracias. Hasta la próxima.